Muy bien, mis hermanos, estamos listos para iniciar la primera clase del curso Religiones, Sectas y Herejías. Soy el pastor Héctor Polo y esto es la Escuela de Obreros. Muy bien, para iniciar este curso que trata acerca de múltiples formas de desviación de la palabra de Dios, de tal manera en que en el mundo se han creado grupos religiosos, sectas y ha habido desviaciones al punto de formalizar herejías prácticamente como si fueran enseñanzas que vienen de parte de Dios. Es importante aclararles algunos detalles. Todos los versículos que voy a citar durante este curso son de la versión Reina Valera 1960. La intención de este curso, de este estudio de religiones, sectas y herejías, no es criticar y mucho menos jactarnos de que nosotros somos los tenedores de la verdad y otros están en el error. Tampoco es ridiculizarlos de ninguna manera, sino que con mucho aprecio, mucho amor cristiano, bíblico, la intención es entender sus creencias con el propósito de rescatarlos de posibles engaños para llevarlos a los brazos de Jesucristo, para llevarlos a los brazos del Salvador. Por otra parte, que estemos conscientes de sus errores, de los errores de estos grupos, por lo cual con estas enseñanzas vamos a estar alerta siempre, de tal manera que no vamos a caer en semejantes engaños. Este curso, digamos que el núcleo de este curso está basado en el libro Sectas, Herejías y Falsas Religiones 1, escrito por la misionera Sarah Watkins, como material de apoyo para la Escuela de Obreros de la Iglesia Bautista El Dorado. Muy bien, ahora sí, entrando en materia, habiendo aclarado todo esto, vamos a hablar del rol de Satanás. Uno de los roles más sutiles de Satanás es el de pervertir las verdades reveladas por Dios en su palabra. Desviar a los hombres que están con el deseo de caminar en el verdadero evangelio. Para llevar a cabo esta tarea, esta perversión de las escrituras, Satanás utiliza a sus demonios, desvía a seres humanos del verdadero evangelio, llevando al hombre a negar y distorsionar, tergiversar, torcer, falsear completamente la palabra de Dios. ¿Qué dice Primera de Timoteo 4, del 1 al 4? Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Vamos a quedarnos en este versículo. Miren, vamos a ir desde el principio. En el Edén, Satanás ya ha caído. Usaba efectivamente su estrategia para ponerse a Dios. ¿Qué estaba haciendo? Cuestionando la verdad de Dios, las instrucciones que Dios le había dado a Adán. Esta fue la estrategia que Satanás usó. Confundir al ser humano de la voluntad de Dios, de la palabra de Dios. En Ezequiel 28:15
dice acerca de Satanás: perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Como podemos ver, perfecto era este ángel de luz. Sin embargo, una vez que se halló en él maldad, su primera estrategia fue hacer dudar al hombre de la voluntad de Dios. Eso lo vamos a encontrar mucho, de manera muy repetida en este curso. Cuando hablemos de religiones, cuando veamos diferentes sectas, cuando conozcamos muchas herejías, vamos a ver que el modus operandi de Satanás no ha cambiado. Otro versículo más que nos habla acerca de la naturaleza de Satanás lo encontramos en Isaías 14, del 12 al 14. Isaías 14, del 12 al 14. Dice así: ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Miren lo que podemos encontrar acerca del carácter de Satanás aquí. En primer lugar, sembró la duda de la buena voluntad de Dios y su autoridad cuando en Génesis 3:1 le preguntó a la mujer: ¿con qué Dios ha dicho? Dios dijo algo, dio instrucciones claras. Sin embargo, la forma de preguntar de Satanás hace que la humanidad, que el ser humano, que la mujer dude de la palabra de Dios. Estas son las mismas estrategias que vamos a encontrar hoy día de cómo Satanás opera a través de falsos maestros, a través de sectas, a través de religiones, a través de diversas herejías. En segundo lugar, con su mentira, con la mentira de Satanás, refuta completamente la palabra de Dios. Miren que Dios le dijo a Adán: ciertamente morirás. ¿Y qué dijo Satanás en Génesis 3:4? No moriréis. Totalmente lo contrario de lo que ya Dios había indicado. En tercer lugar, Satanás incitó el orgullo, animando al ego de la humanidad, del ser humano, de Eva. Le dijo a Eva, a la mujer en ese momento: el día que comáis de él, de este fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Eso lo vas a encontrar en Génesis 3:5. Wow. Tocó directamente el orgullo, la codicia, los deseos de Eva de llegar a ser como lo mismo Satanás le engañó. Tener los ojos abiertos, conocer mucho más y llegar a ser como Dios. ¿Cuántas personas que muy sinceramente empiezan con el deseo de seguir a Dios, pero sin embargo su humanidad, su naturaleza pecaminosa lo lleva a querer aprender más y más y mucho más, pensando que son verdades, pensando que son enseñanzas que vienen de Dios, que son las grandes profundidades y misterios que vienen acerca de Dios? Sin embargo, lo que realmente se está dejando engañar y se está dejando arrastrar por vientos de doctrina. Miren, Eva cayó ante la tentación de Satanás cuando, uno, vio que el árbol era bueno, tuvo los deseos de los ojos. Era un fruto, pero wow, ya estaba influenciada por todo el engaño de Satanás. Codició la fruta, insisto, era una simple fruta, y codició la fruta para alcanzar la sabiduría de Dios.
cayó en el engaño de la vanagloria de la vida. Y además, tomó del fruto del árbol, comió y le dio a su marido. Esos son, de ahí se tratan, los deseos de la carne. ¿Qué dice? Primera de Juan 2:16. Primera de Juan 2:16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Pues en estos deseos fue que cayó Eva: los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Son formas muy comunes de caer en la tentación, de tal manera en que te puedes desviar de los caminos de Dios. A Satanás este método le ha sido efectivo, de tal manera que lo usó también para tentar al Señor Jesucristo. Lo podemos ver en el pasaje de Mateo 4 del 1 al 7. Asimismo, como hizo tentar, tentó pues a Jesucristo. Ojo, no significa que Cristo cayó, sino que tentó a Cristo. Hace tentar a los creyentes fieles que le prestan su atención. Debes usar como ejemplo, tener como ejemplo al Señor Jesucristo. Dice Mateo 4 del 1 al 7. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Muy bien, ahí entonces podemos ver que cuando uno tiene hambre normalmente está débil, ¿no? Y vino a él el tentador, Satanás vino donde él y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa. Miren, primero lo tentó con el cuerpo, con alimento para el cuerpo, con lo que le llamamos el deseo de la carne. Cuando en el versículo 5 el diablo lo lleva a la santa ciudad, lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti, en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. El diablo definitivamente conoce las escrituras y toma las escrituras, las tergiversa y las saca de contexto para tratar de engañar, en este caso a Jesús. Sin embargo, a creyentes sinceros también caen en este engaño, porque piensan que esa enseñanza viene de Dios. Le pasa como a Samuel cuando no había conocido a Jehová. Dios le habló y él no reconoció la voz de Dios. Para que tú reconozcas la voz de Dios, reconozcas sus palabras, reconozcas su voluntad, también tienes que ser alimentado de la palabra de Dios, como dice el Señor Jesucristo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así vas a estar fuerte y no te vas a dejar arrastrar por ningún engaño del diablo. Jesús le responde a Satanás ante tal tentación: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez, Satanás le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré, si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Bueno, como lo podemos ver, ese deseo de la vanagloria de la vida, el deseo de los ojos, el deseo de la carne,
es lo que normalmente hace Satanás para tentarnos y desviarnos de sus caminos. Ahora, si bien es cierto, cuando Satanás hizo caer al hombre en pecado en el huerto del Edén, el hombre perdió absolutamente su comunión con Dios. Dice Génesis 3:8 acerca de Adán y Eva. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Muy bien. Ahora el hombre se encuentra en un escenario influenciado por Satanás. Eso me interesa que tomes nota, porque todo este entorno del mundo está ya influenciado por Satanás y sus poderes malignos espirituales. Entre otras cosas, impulsan al hombre, al ser humano, a rebelarse en contra de la voluntad de Dios. Ahora, desde que Dios inició su obra redentora, Satanás ha conducido por medio de espíritus demoníacos una campaña persistente para mantener al hombre en ignorancia de la divina verdad y la gracia de Jesucristo. Uno de mis pasajes favoritos, busca 2 Corintios 4:4. 2 Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Oh, profundo. El Dios de este siglo, habla este pasaje. Satanás es el Dios de este siglo. Además de mantener al incrédulo en tinieblas, con el propósito de que no sean salvos, hace todo lo posible para alejar al creyente, a ti y a mí, del verdadero camino de la palabra de Dios. Estando en tinieblas ya habiendo sido arrastrados por la falsa doctrina, hombres y mujeres que profesan ser cristianos pueden influenciar a aquellos que llegan a los pies de Cristo. Estas personas son instrumento de Satanás, insertando errores doctrinales que de cierta manera esconden y oscurecen la revelación de Dios. Estos errores son doctrinas falsas que dan plena oportunidad a Satanás y a sus fuerzas demoníacas. ¿Para qué? Para la formación de religiones, sectas y herejías. La influencia maligna, la influencia de demonios, puede inspirar al hombre en su intento de interpretar la palabra de Dios y buscar su propia verdad. En el video pasado te compartí de que debes procurar edificarte en tu propia iglesia local. ¿Qué dice Colosenses 3:16? La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Cuando la palabra de Cristo mora en abundancia en ti, no vas a ser influenciado por falsas doctrinas. Esta influencia de falsas doctrinas no puede penetrar el poder del Espíritu Santo en tu corazón y en tu vida. En quien abunda la palabra de Cristo. Solamente Jesucristo puede sacarnos y mantenernos apartados del engaño. Por eso, si no conocemos ni vivimos la palabra de Dios, somos vulnerables a las doctrinas de demonios, a los anatemas. Anatema significa maldito por Dios. Somos condenados porque nos desviamos. Somos desviados por las sectas y religiones falsas. Ya para terminar por hoy, te voy a compartir Gálatas 1,
del 6 al 9. Dice Pablo: estoy maravillado. Pero ese maravillado no es bueno, ¿eh? Ese maravillado es: wow, estoy sorprendido. ¿De qué? De que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Vamos a establecer algo. Estas personas en Galacia se apartaron. ¿De qué? Lo vamos a ver a continuación. Para seguir un evangelio diferente. Para seguir una enseñanza que se supone que es de Dios, pero no lo es. No que haya otro evangelio. Recuerda, solamente hay un evangelio y es el del Señor Jesucristo. Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Bien, él está diciendo, hay personas que han pervertido el evangelio. Así que definitivamente es una realidad. Ya lo vimos en Timoteo, que las personas son inspiradas por enseñanzas de demonios. Y aquí podemos ver que los creyentes que están en la iglesia de Gálatas, en la iglesia de Gálatas, que vemos en el capítulo 1, se fueron tras engañadores, se fueron tras personas, seres humanos, que pervierten el evangelio. Y Pablo está aclarando: miren, si nosotros venimos aquí enseñando algo diferente a lo que ya le hemos enseñado, seamos malditos. E incluso si algo fenomenal pasara, que es que bajara un ángel del cielo. Imagínense esa majestuosidad de ver algo iluminado que baja del cielo, un ángel, y confirmado, es un ángel, y enseña una enseñanza diferente, una doctrina diferente a lo que ya está establecido por la palabra de Dios. Dice el apóstol Pablo: sea anatema. Muy bien, vamos a quedar hasta aquí por hoy. En este video, que es un video introductorio para la clase de religiones, sectas y herejías, hemos tratado el rol de Satanás. Ese es el tema que hemos visto hoy, el rol de Satanás. Hay un dicho que dice que si quieres hacer algo bien, hazlo tú mismo. Bueno, tenemos evidencia en la Biblia de que las cosas que Satanás quiere hacer para que le salgan bien, las hace él mismo. Tentó a Adán, a la mujer, a la humanidad en Génesis, cayeron parejo. Se fue directamente contra Jesucristo. Se fue directamente contra Judas y lo usó como su instrumento. Y así también, directamente, procura que la raza humana esté entenebrecida para que no sean salvos. Pero también está como león rugiente alrededor de ti para desviarte de la sana doctrina. Recuerda, hoy vimos el rol de Satanás. Espero que en los comentarios me escribas qué has aprendido de la lección de hoy y la compartas también con el resto de tus compañeros de la Escuela de Obreros. Será entonces hasta la próxima clase. Dios te siga bendiciendo.